Hoy hablamos de una autora tan grande como inimitable. Y no solo fue una gran autora, además fue inspiración para grandes autores que vinieron luego. Hola Robinsones, yo soy Ángel Fernández Muñoz y esto, el último libro de Robinson Crusoe. Siempre os recomendamos que os suscribáis en el botoncito que tenéis aquí abajo, que le deis a la campanita, nos regaléis el like, que eso nos ayuda muchísimo a seguir divulgando literatura. Dicho lo de siempre, vamos al lío y hoy hablamos de la gran Shirley Jackson. Bueno, Shirley Jackson es una autora muy reconocida en el mundo literario, entre los escritores. Es conocido, o sea, ella también es conocida entre los lectores, pero quizás no es esa autora de gran público, esa que entras en una cadena de librerías y encuentras muchas cosas suyas. No, por desgracia hay mucha gente que aún la desconoce y por eso nosotros hacemos este vídeo, para ayudar y aportar un poco a que se conozca un poquito más, porque ya os voy adelantando que merece mucho la pena. Y también os digo, quedaos hasta el final del vídeo porque al final os vamos a enseñar algo muy interesante. Vamos a empezar por el principio, por su infancia, porque como os iba diciendo, una autora que inspiró a grandes autores. ¿Sabes? Por ejemplo, Neil Gaiman estaba muy inspirado, admirado mucho a Shirley Jackson, o el gran Stephen King. Siempre se ha declarado abiertamente un gran admirador de Shirley Jackson y siempre ha reconocido la influencia que ella ha tenido en su literatura. O sea, fijaos qué nivel. Bueno, pues vamos a explicar un poco, brevemente, sin enrollarnos demasiado, en por qué, quizás así, ¿no? Para entender un poco por qué tenía ese mundo tan onírico, ¿no? Ese mundo tan propio. Y es que Shirley, bueno, en su infancia ella es una hija no del todo deseada y bueno, esto sucede que a su mamá pues le quitaba tiempo de estar con su apuesto marido. De los hermanos pues fue el patito feo y su madre pues pensaba que era un bicho raro porque era una niña introvertida, callada, en fin. Quizás esa actitud de ella igual podía tener algo que ver. Después llegó también la juventud. Ella no entraba dentro de los cánones de belleza de esa sociedad retrógrada y reaccionaria que era la sociedad norteamericana de la época. Porque ¿de qué época hablamos? ¿No? Tú eres cuando nace, ¿no? Bueno, pues ella parece ser que nace en 1919, pero no es tan que así, porque es muy posible que naciera en el 16 y que ella se quitara esos 3 años porque era mayor que su esposo. Y esto, pues bueno, pues era algo que en la sociedad no estaría demasiado bien visto, entonces ella parece ser que se quitó esos 3 añitos, tal, 3 añitos tampoco son gran cosa, y cuando muere, pues parece que tiene como unos 48, 49, es decir, muere muy joven, y a pesar de ser joven, deja una obra bastante extensa para la edad, porque tiene un par de novelas, tiene cuentos, en fin. Llegó su matrimonio, se casa con una verdadera joya, porque su marido, pues bueno, la verdad es que el hombre era una verdadera perlita. Él era un crítico literario bastante reconocido en su época y todo el mundo esperaba su columna y a ver qué decía. Y lo que él decía tenía cierta relevancia en el mundo editorial. Después no trascendió demasiado y hoy, pues bueno, es un gran desconocido y es el marido de Shirley Jackson. Sin más, no es ni un nombre propio, es el marido de Shirley Jackson, que tampoco que fuera un gran marido, porque bueno, tenía aventuras por ahí. Ella cuidaba de 4 hijos, hacía sus tareas del hogar y aparte su trabajo literario, porque ella vendía libros, vendía relatos, incluso dio clases, también fue profesora, pero el dinero lo administraba él. O sea, una verdadera joya del tipo. Bueno, pues no tuvo una buena infancia, tampoco en la juventud, y una vez que se casa, pues le tocó con barandas y tampoco es que tenga una vida demasiado feliz. Imaginaos esta mujer limpiando la casa, limpiando los platos, cuidando a sus hijos y dejando notas por los muebles en las que, bueno, era su trabajo de texto, en lugar de sentarse a escribir, pues iba dejando las notas para después, cuando ya los niños dormían y estaba todo hecho, pues sentarse a escribir con todas las notas que había ido dejando a lo largo del día por los muebles. Fijaos qué vocación literaria tan grande y envidiable.
Yo muchas veces he hablado de Cortázar, que cualquier elemento inanimado de la casa forma parte de la historia, le da vida, ¿no? Bueno, pues esta habilidad Shirley Jackson la tiene. No solamente eso, sino que además lo hace grotesco. Shirley Jackson hace que tu lugar de reposo, tu hogar, pueda ser un lugar muy hostil. Hace lo que llamamos el terror doméstico. Ese mundo onírico que puede tener García Márquez, o incluso se me ocurre directores de cine como Woody Allen o Tim Burton, que son tan oníricos, tienen ese mundo tan propio. Bueno, pues Shirley Jackson también tiene esta habilidad. O sea, una autora muy completa, coja por donde la coja, porque después a la hora de narrar utiliza mucha técnica y es muy buena. O sea, os estamos hablando de una autora que es completamente redonda. Bueno, pues, en su casa también, como su marido era un crítico bastante reconocido, pues por ahí también hay intelectuales de la época, escritores, por ahí siempre suele estar un tal Salinger, ¿verdad? Ya hemos hecho algún vídeo en el que hemos hablado y no a todos ha gustado el Guardián entre el Centeno, pero bueno, él tiene el peso que tiene en la literatura y era amigo de la pareja y solía estar en su casa. Tengo por aquí algunas notas que me he puesto hoy. Por lo general sabéis que voy sin nota, pero no quería equivocarme con fechas y demás. En fin, los 48, 49 años, os he dicho que es terror doméstico. Y ella, bueno, es muy famosa por aquel cuento de la lotería que lo publicó en el New Yorker, y aquello generó una oleada increíble. Y ahora os lo cuento. A ver, he puesto por aquí algunas notas porque antes os digo que todo lo que tenemos aquí en español de ella está en la editorial Minúscula. ¿Vale? Tiene dos novelas, que Siempre hemos vivido en el castillo, que es de 1962, y La maldición de Hill House, de 1959. Esto tenemos en novela, en relato, porque es que no tenemos toda la obra de Shirley Jackson en español, así que desde aquí le damos un toque a los grandes editores que ven nuestro canal, porque lo sabemos, que un poquito más, porque como faltan cosas, vamos a darle. Y de relato tiene también un par de libros, que es Deja que te cuente y Cuentos escogidos. En Cuentos escogidos, donde tiene la lotería, que eso se publica, me lo he puesto por aquí, el 26 de junio de 1948 en el New Yorker. Y es el relato corto más famoso de la literatura norteamericana. Y después tenemos también El reloj de sol, que se publicó en 1958. Mira, os empiezo a enseñar por aquí. Estos son los cuentos escogidos, veis que es de la editorial Minúscula. Y Deja que te cuente. Tenemos las dos novelas, Siempre hemos vivido en el castillo y La maldición de Hill House. Y también tenemos por aquí El reloj de sol. Que esto no es en minúscula, esto es en de bolsillo. Y esta novela es la que inspira a Stephen King para escribir El resplandor, que por cierto después tuvo una gran película dirigida por Stanley Kubrick. Y este libro no está en España, ¿vale? Este no está en España y lo hemos comprado por Iberlibro, que es la primera vez que hemos comprado por ahí, y la verdad es que muy bien, el libro ha llegado en perfecto estado, dentro del tiempo, o sea, perfecto. Nosotros no habíamos comprado nunca ahí, es la primera vez que compramos y os digo que perfecto, ¿eh? Bueno, la edición de bolsillo, que ya conocéis todo, así que es muy recomendable. Este aún no lo hemos leído, así que ya cuando lo leamos pues le haremos una reseña única, porque acaba de llegar, la verdad es que ha llegado en esta semana, hace un par de días. Vamos a empezar por los cuentos, ¿no? Por Deja que te cuente, que es el título del único cuento inacabado que hay en el libro, porque ya Shirley murió y no pudo terminar aquel cuento. Tiene cuentos fantásticos, pero claro, es que si nos ponemos a desgranar los cuentos, pues nos lo cargamos, porque además es un texto mucho más corto y hay mucho texto que es su día a día, porque ella además fue acusada de muchísimas cosas, como hasta de hacer brujería. Era una persona que no daba tampoco entrevistas. Ella decía que un buen escritor no da entrevistas porque sus libros hablan por sí solos.
Y desde luego sus libros sí que hablaban por sí solos. En Cuentos Escogidos es una selección de cuentos, está mucho más elaborado, son perfectos todos. Y aquí está el cuento de la lotería, el famoso cuento de la lotería. Bueno, un amante demoníaco, que además es muy perturbador, todo en la obra de Shirley Jackson es muy perturbador, por eso del terror doméstico, porque todo lo llega a ser increíblemente perturbador, te deja ahí un pozo. Este cuento, el más famoso, es de la lotería, es que claro, no, si te lo contamos, hay muchos vídeos por ahí que sí he visto que lo cuentan, pero yo prefiero que lo leáis, porque no es un cuento muy largo, por poco que os cuente, os lo voy a destrozar, porque voy a hacer spoiler, y merece mucho la pena, porque ella, como en todas sus obras, pero quizá en eso un poquito más acentuado, habla de esos pensamientos que quizá no queremos tener las personas, pero que no podemos evitar tenerlo aunque los echemos a un lado. Ella, estos pensamientos, los normaliza. Puede ser la maldad más grande del mundo, pero ella lo normaliza. Y ella siempre narra desde una atalaya, ¿no? Que no se implica, sencillamente lo deja y deja al lector que tome su decisión. Ella no hace juicios de conciencia. Sencillamente describe esos sentimientos, esos instintos, quizás más reptilianos que tenemos los seres humanos, los deja ahí sin juzgarlos para nada y crea ese mundo tan onírico, como os digo, y tan perturbador. Bueno, también yo creo que en la lotería hay una gran crítica social, ¿no? Porque, bueno, esa pequeña sociedad que, bueno, tiene esa tradición, ¿verdad? Que muchas veces con lo de es una tradición casi que justificamos cualquier cosa. Bueno, pues eso es una tradición, lo que va a ocurrir ahí. Como es tradición, pues bueno, es una sociedad que vive alienada. O sea que yo creo que también ahí hay bastante de crítica. Después tiene estas dos novelas que son fantásticas. La maldición de Hill House, que así por decirlo brevemente, ¿no? Es un psiquiatra que, bueno, se lleva a gente que es sensitiva, la mete en una casa y, bueno, y a partir de ahí hay toda una historia, ¿no? Que además ella utiliza una cosa que es muy musical, ¿no? Y es que siempre coge una frase, aquí en este libro en concreto, se dice mucho, el camino termina cuando los amantes se encuentran. Es una cosa que está repicando a lo largo de toda la novela. El camino termina cuando los amantes se encuentran. Va repicando. Y cuando terminas la novela no te puedes quitar esa frase de la cabeza, ¿no? Es como un riff, ¿no? En una canción rock, ese riff que hace, que le da cuerpo a toda la canción, ¿no? Pues eso le ocurre en su literatura. Es muy musical y tiene esas frases que después no te puedes quitar de la cabeza. La maldición de Hill House, viene aquí con su sellito de Netflix, aquí pone la novela que inspiró la serie de Netflix, y es que, a ver, hemos visto la serie. El libro es grandioso y la serie es muy buena. La serie es fantástica, pero en realidad la serie no tiene nada que ver con el libro. Así que si te has leído el libro, puedes ver la serie porque no tiene nada que ver, y si has visto la serie, pues lee el libro. Si es que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Tiene el mismo nombre, o sea, el título sí es igual. Hay un personaje en la serie que se llama Shirley, en honor a la autora. Entiendo yo que es en honor a la autora, porque en la novela no hay ningún personaje que se llame así. Y después, bueno, pues tiene ciertos detalles que salen a lo largo de la novela. Bueno, esa gran escalera, lo de la taza, en fin, algunos detallitos así que van saliendo, pero ni tan siquiera salen en los momentos en los que sale en la novela. Entonces, bueno, aquí sí nos podemos preguntar hasta qué punto algo es una versión cinematográfica de un libro. Hace poco os hablamos sobre Otra vuelta de tuerca, también la adaptación que se hizo con otro título. Y bueno, sí, además estaba muy bien porque tenía otro título y es una versión completamente distinta. Esto es una versión más que distinta, es que no tiene nada que ver más que el título. Sí os digo que la serie, como serie de terror, es muy buena. Además hay esa diferencia, Shirley Jackson no hacía un terror de sobresalto, como si la serie, que es el terror que nos gusta ver en el cine de hoy en día.
ese terror de sobresalto, pero en la novela no hay sobresalto, el terror está en lo doméstico. Entonces, bueno, hasta ahí, La maldición de Hill House, leerla y la serie también, verla y tener siempre claro que vais a encontrar otra cosa muy, muy distinta. Y esta novela, Siempre hemos vivido en el castillo, supongo que a final de año pues haremos un vídeo con las mejores lecturas que hayamos hecho y este desde luego no va a faltar. ¿Vale? Yo cada vez he ido leyendo más de Shirley Jackson, cada vez me ha ido gustando más. En el caso de mi chica, ella es súper fan, bueno, fan, una hooligan casi de Shirley. Y ella ha sido la que me metió a Shirley Jackson y la verdad que conforme la he ido leyendo, más me ha ido gustando. Y sí coincido con ella en que es el libro que más me ha gustado de ella. Siempre hemos vivido en el castillo, pues no vivían en un castillo, no vivían en una casa. Tiene también esos ingredientes de terror como la maldición de Hill House que tiene la casa y todo esto. Son ingredientes muy terroríficos. Y aquí viven dos hermanas y un tío suyo que está en una silla de ruedas. También tiene esta especie de riff que ella hace con las palabras, eso de Merry Cat, una taza de té, no querrás. Bueno, esto constantemente terminas de la novela y Merry Cat, una taza de té, no querrás, se te va quedando en la cabeza. O sea, es una cosa que ella trabaja muy bien. La narradora principal, en primera persona, es una adolescente de 18 años, muy perturbadora, porque bueno, una adolescente de 18 años, bueno, pues creo que es la mejor narradora adolescente que haya podido leer. Las hay muy buenas, pero esta desde luego es de las mejores. Y bueno, para no hacer spoiler, no desgranar demasiado, si os digo que está estas dos chicas con este tío suyo que está en una silla de ruedas, viven en una casa ahí un poco apartada y todo el mundo las odia. O sea, en el pueblo nadie las puede ver. El pueblo las odia a ellas y ellas odian al pueblo. Hace unos años, pues la familia de estas chicas había muerto y hay un recurso narrativo que a mí me encantó como autor, me flipó cuando la leí, y es que su tío, este personaje que está ahí en la silla de ruedas, cada vez que habla va rememorando lo que ocurrió y este personaje a ella le sirve para crear los flashbacks y contar al lector lo que ocurrió con los padres de las chicas muy poco a poco. No lo cuenta todo de un tirón, va contando poco a poco y utiliza este personaje para hacer los flashbacks. A mí este detalle, como autor, me encantó, con qué sutileza. Esto el lector no se da cuenta. Claro, el lector no se da cuenta de esto. Lo hace de una forma muy sutil. Bueno, una grieta que hay en la pared que parece que va a salir. Es una grieta en la pared. Bueno, por la grieta parece que va a salir del libro y te va a comer. Esa grieta. O sea, cualquier cosa, cualquier detalle lo logra hacer vivo. Todo está vivo alrededor de Shirley Jackson, que es esto que os decía, que es esa habilidad que tenía Cortázar y que ella también la tiene, sin ningún tipo de problemas. Os contaros también que cuando salió la lotería, y eso lo cuenta por aquí, ahora mismo no sé en cuál de los dos libros de relato, en uno de ellos, ella habla de lo que le ocurrió con la lotería. Publica esto en el New Yorker, que lo tenía por aquí apuntado, el 26 de junio del 48. Estados Unidos, un 26 de junio de 1948, la prestigiosa y reputada revista New Yorker publica el cuento La Lotería. Bueno, la redacción de New Yorker ardió. Le llegaban cartas, pero por centenares. Y la inmensa mayoría era de personas indignadas. Crueldad, maldad, la acusaron de bruja, de loca, de barbaridades, ¿no? En uno de ellos, ella cuenta cómo vivió aquello con la lotería. Decía que si había causado esa reacción, era que la gente había entendido el cuento. Así que todas esas inmensas críticas, esas casi amenazas, ya bueno, amenazas, directamente amenazas, además en el cuento pone explícitamente los textos, o sea, las cartas, las copias íntegras, las cartas que le mandaban. Vamos a hacer unos cuantos ejemplos, porque fueron miles y miles de cartas. La sociedad americana se indignó mucho con este cuento. Y ella pues cuenta cómo lo llevó
transcribe esas cartas que le escribieron, lo que sintió, lo que le decían los editores, en fin, cómo vivió ella todo eso y lo llevó bastante bien. Era una persona, bueno, que sabía que esto formaba parte del oficio y, como os digo, decía que si se habían puesto así es porque habían entendido el cuento. También, bueno, ella tenía casi todo lo que tenía que tener al final de su vida, que no llegó ni a los 50 años, tenía obesidad, fumaba de una forma exagerada, bebía muchísimo, tenía agorafobia y no podía salir a espacios abiertos, una persona que lo pasó realmente mal en vida. Y ya después de todo esto, hoy en día, pues bueno, está por ahí su familia, tiene descendientes porque tuvo 4 hijos, nietos. Y lo que os he dicho que os quedaréis hasta el final del vídeo porque os iba a enseñar una cosa muy especial, pero esto ya es para fan total, ¿no? Esto ya es colección. Y es que también la editorial minúscula, no, perdón, la editorial Nórdica, algún libro de Nórdica hemos enseñado, Nórdica tiene un sello que es de cómic y publicó esto, La lotería, por Miles Hyman. Lo traduce Héctor Arnau, es el traductor del texto, pero el dibujante es Miles Hyman, que es nieto de Shirley Jackson. ¿Vale? O sea, el cómic está creado por uno de sus nietos. ¿Veis? Os voy a enseñar por aquí un poco. Mirad estos señores de la época, un poquito oscuro, como veis, porque Shirley Jackson siempre retrató esos pequeños pueblos conservadores, cerrados, porque es donde ella se crió, donde ella vivió, y lo que a ella desde el primer momento le pareció un lugar terrorífico. Y creo que está bastante bien ilustrado con estos tonos tan sombríos. Sí deciros que... A ver, porque es que no quiero que salga nada que os desentrañe el libro. Sí deciros que antes del cómic es preferible leer el cuento. Porque el cómic está muy bien, me parece muy bien la paleta de colores porque lo hace muy sombrío, muy oscuro, que es como es el texto, pero claro, en el cómic no está la esencia de la narración de Shirley Jackson. Entonces, desde el último libro de Robinson Crusoe, os recomendamos primero leer el cuento, que además es cortito, que como os digo, viene viene en cuentos escogidos, en la de editorial minúscula, y ya luego pues le echáis un vistazo al cómic, que el cómic, claro, es bastante más grueso, porque está ilustrado, entonces tiene bastante más. Así que este es el libro que os queríamos enseñar al final, porque además el detalle de que el cómic lo haya hecho su propio nieto creo que está muy bien. Ya seguiremos hablando de Shirley en otra ocasión y cuando leamos El reloj de sol le haremos una reseña. Recordad el libro que inspiró a Stephen King para escribir El Resplandor, que después todos habéis visto aquella película de Stanley Kubrick. Ya cuando lo leamos os hablaremos de él. Así que nada, aquí tenéis a Shirley Jackson para un rato y seguiremos hablando mucho más de esta grandísima autora que, como he dicho ya varias veces, es sencillamente inimitable. Espero que os haya gustado el vídeo, como siempre, suscribiros para ayudarnos a seguir divulgando literatura. Por aquí arriba tenéis todos los enlaces de las redes sociales y nada, nos vemos como siempre en el próximo vídeo. Chao.